Hola amigos, bienvenidos a Empresario Personalidad. Hoy tenemos a un autor que está a punto de sacar su primer libro, pero yo aseguro que ya desde ya va a ser un éxito, porque toca un tema muy interesante, toca el tema de los adolescentes, sobre todo cómo ayudarlos a la hora de establecer sus deberes, sus tareas, sus obligaciones, y luego él está y nos va a explicar exactamente de qué va el libro. Yo le doy muchísimas gracias a Patsy por estar aquí con nosotros, porque sé que está muy ocupado, que está terminando el libro, aparte de todas las cosas que tiene que hacer, está montando un programa para ayudar a adolescentes a llegar a sus metas y alcanzar sus objetivos. Y vamos a dejar que sea él el que nos cuente de qué va este libro que está ya a punto de salir a la venta. Hola Patsy, ¿qué tal? Hola Alfonso, ¿qué tal? Encantado de estar contigo, de compartir esta entrevista contigo y de contarle a la gente a qué me dedico y qué es lo que hago. Perfecto, Patsy, comiénzanos precisamente por eso. Cuéntanos un poquito de qué mercado vienes, de qué sector y qué es lo que haces. Bueno, yo estudié ingeniería industrial y lo que pasa es que siempre he estado bastante interesado en el tema de la psicología y hace un montón de años descubrí el tema de la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Y lo primero que pensé, porque esto lo aprendí cuando estaba ya trabajando, lo primero que pensé es por qué nadie me había enseñado esto a mí antes, ¿no? Parecía que era una herramienta muy potente, que normalmente se conoce en el mundo empresarial, pero, pero no cuando estás en el colegio, ¿no? Cuando eres adolescente. Entonces yo tenía una hija que era adolescente, en esos momentos y la verdad que me surgió un poco el tema porque un año en una tutoría que tuve en el colegio me comentaron que mi hija iba a repetir curso. Claro, esto es normal o parece normal a no ser que te lo digan en el mes de noviembre, que es cuando ha empezado el curso. Claro, me chocó mucho y dije, esto no puede ser, aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces, como yo no tenía mucho tiempo, mi mujer tenía un pequeño comercio y tampoco podíamos atender mucho a nuestra hija mayor, decidí aplicar todas las técnicas de habilidades sociales y que había yo aprendido para la empresa, aplicárselas a ella. Y con tan buen resultado que no solamente aprobó ese año el curso, sino que al año siguiente empezó a sacar notables, ella sola. Ella sola se programaba el tiempo, yo no tenía que controlar sus tareas y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Me preguntaron gente de por qué había hecho de diferente para que cambiase tanto, y cuando lo contaba, pues había más madres y padres que querían saber cómo lo había hecho y que se lo enseñase a sus hijos, ¿no? Entonces fue cuando un momento me di cuenta de que había un problema que tenía solución y que además la solución la tenía yo porque estaba funcionando. Y acabé un poco dedicándome a esto, ¿no? A formar a los adolescentes en habilidades sociales y en diversas técnicas, sobre todo para que tengan más herramientas para enfrentarse al mundo tan cambiante que tenemos ahora. Genial, Patsy. Y de ahí nace, me imagino, el libro Aprendizaje Autónomo Adolescente, que es el que ya está a punto de salir y que por lo que veo está aprobado por ti mismo y por aquellas personas que has ayudado. Cuéntanos un poquito acerca del libro. Bueno, el libro efectivamente está a punto de salir, está en periodo de revisión, no creo que tarde más del próximo mes como mucho. Y el libro lo que hace es contar la experiencia del programa que yo hago con los adolescentes. Básicamente lo que hago es veo al adolescente cómo aprende, porque una cosa muy importante es que en la escuela no nos enseñan o no se fijan tanto en cómo aprende el adolescente, sino simplemente le dan una serie de contenidos didácticos y el adolescente, si es capaz de copiarlos, digamos, y replicarlos, entonces es un buen estudiante. Pero si no los copia tan bien o se le ocurren otras ideas, no se tiene tan en cuenta esa pequeña virtud, digamos, ¿no? Entonces, lo que hago básicamente es estudiar al adolescente para ver cómo aprende y en función de cómo aprende, le estructuro un poco el programa. El programa está estructurado, pero las técnicas de estudio, las técnicas que enseño, varían un poco en función de la forma de aprender del adolescente, ¿no? Por poner un ejemplo, mi hija, por ejemplo, tiene un aprendizaje muy visual. Entonces, si tiene que leer un texto y digamos que comprenderlo y aprendérselo, le va a costar más que si hace un esquema o un dibujo. Yo lo que le enseño es a traducir la información de un texto a un dibujo que él pueda comprender y que le sea más fácil de asimilar, ¿no? De esa forma el adolescente no solo aprende, sino que además se da cuenta que esa asignatura que antes le costaba tanto no es tan difícil.
Entonces él piensa que no es tan malo. Es un poco también automotivación, ¿no? O sea, el libro trabaja mucho el concepto de automotivación del adolescente. Primero tiene que darse cuenta por qué él no está aprendiendo a la velocidad que necesita. Y luego, cada vez que gana o da un pequeño pasito y mejora en ese concepto de aprendizaje, se automotiva, ¿no? Sería como el círculo del poder, ¿no? Yo soy bueno, trabajo un poquito más, tengo mejores resultados, con lo cual no soy tan malo y sigo aumentando un poco, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje, ¿vale? Básicamente el libro trata varios aspectos, ¿no? Son 8 claves distintas un poco para comprender cómo el adolescente puede mejorar sus estudios, pero también involucra mucho a los padres. Esto también, yo creo que les interesa más a los padres. El libro, de hecho, está dirigido a los padres más que al adolescente, para que entiendan cómo pueden hacer o qué cosas deben hacer para mejorar el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Y le da herramientas prácticas y le hace que se fije en ciertos aspectos que normalmente no le damos importancia. Muchas veces no le damos importancia al espacio de estudio, donde estudia. Hay veces que estudia en un sitio, en otro, estudia en el salón, con la televisión, o sin la televisión, pero no hace más que pasar gente y se está distrayendo. Se trabaja el tema de concentración, se trabaja incluso la preparación para un examen, no tanto desde el punto de vista académico, de planificarse, sino desde el punto de vista más bien mental, ¿no? Cómo enfrentarse a una situación de estrés, que es una cosa importante. Y otro punto también creo que clave dentro del libro es que le enseñamos al adolescente a gestionar su propio tiempo, por lo cual tarda menos tiempo en hacer las tareas. Eso hace que tenga tiempo libre para sus cosas y también hace que los padres no tengan que estar pendientes de sus hijos, con lo cual los padres también ganan tiempo, que es el beneficio que tienen sus padres. No solamente va a mejorar su rendimiento académico, sino que ellos mismos van a ganar en tiempo y se van a quitar preocupaciones. Ok, una pregunta que te iba a hacer, pero un poco la has contestado ahora. ¿A qué padres les recomiendas que lean este libro? Es decir, ¿qué problemas van a tener sus hijos o qué soluciones puedes aportarles a sus hijos en este libro? Para que las personas se sientan identificadas y digan, ese es el libro, o ese es el autor, o ese es el experto que yo necesito. Vale, este libro, yo digo siempre que está dirigido a todos los padres, ¿vale? Por una sencilla razón, porque cuando aprendemos en el colegio, normalmente digamos que nos enseñan, básicamente las asignaturas, está centrada un poco en el lenguaje, ¿no? Todas las asignaturas que tienen que ver con el tema lingüístico y las asignaturas matemática, lógica, que son las que tienen que ver con la lógica y la matemática. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos que aprender otra cosa distinta, pues no sabemos hacerlo. Si yo tengo problemas con el lenguaje, pues tendré problemas en asignaturas como lenguaje, inglés y todas estas. Si tengo problemas con matemáticas, tendré problemas en la asignatura de matemáticas, en física. Pero eso no quiere decir que sea menos listo. Quiere decir que la información que me está llegando es, digamos, que está en otro idioma distinto a la que realmente yo la entiendo. Es como si nos hablasen en chino y yo no sé chino. La información está ahí. Una vez que aprendo chino o consigo traducirla a mi idioma, es cuando empiezo a entender la asignatura. Entonces, sobre todo, le va a resultar más útil y le va a llamar mucho la atención a los padres que tengan, por ejemplo, hijos adolescentes que tengan problemas en alguna asignatura puntualmente, el resto va bien, pero hay alguna que va mal, o adolescentes que terminan las tareas muy tarde, ¿no? Terminan a lo mejor a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Entonces, ahí sí sí comento herramientas prácticas que hacen que el tiempo de estudio se reduzca muchísimo, sobre todo que sea un aprendizaje eficaz, que eso interesa. Interesa también que el aprendizaje sea a largo plazo, o sea, que no recuerde la información ahora, sino cuando tiene que hacerla, que es en el momento del examen, ¿no? Aunque no soy muy partidario del sistema de exámenes, yo creo que tenía que ser un poco más participativo, pero ya que los tenemos, sí les enseño un poco a enfrentarse al examen y sobre todo que cuando tengan esa situación en el examen no tengan sensación de estrés, ¿no? Que no se agobien y se queden completamente en blanco, que también les pasa a muchos adolescentes, ¿no? Se sienten muy presionados porque tienen que sacar una buena nota en un examen y cuando llegan al examen no contestan nada y no saben por qué, ¿vale? Pachi, una cosa que he visto yo en los adolescentes, que por ejemplo de mis amigos o cuando alguna vez se me ha tocado ayudar a alguno,
es que los padres no entienden cómo un niño a lo mejor que viene de primaria viene con excelentes calificaciones y luego cuando pasa al instituto, pasa al bachillerato, pasa al siguiente nivel de estudios, bajan sus calificaciones. ¿Hay alguna explicación para eso a lo mejor? Sí, básicamente hay una muy clara, que cuando están en primaria, la atención que tiene del profesor sobre el alumno es bastante alta, con lo cual está encima de él, los padres también están un poco encima de él, el temario que tiene es relativamente sencillo, con lo cual tendemos a sobreproteger al niño, ¿no? Lo que ocurre cuando pasamos ya al instituto es que la información ya no nos llega de la misma forma. Los profesores, muchos dan la información, pero no personalizan tanto la información como cuando están en primaria. Con lo cual es como si fuésemos a estudiar de otra forma completamente distinta. Cambian las reglas del juego. Entonces puede ser que yo tenga muy buenas notas porque tengo un profesor bueno en primaria, pero llego más adelante, la información que me da el profesor, digamos que no es tan clara y no tengo herramientas suficientes para absorberla, porque estoy acostumbrado a que el profesor le tenga encima o a que el padre esté encima mía. Según sube el nivel, es más complicada la asignatura y entonces los padres también le cuesta más seguir la asignatura del adolescente, con lo cual tienden a dejarlo un poco más a su aire. Está bien, ¿no? La idea es que aprenda de forma autónoma, pero lo que ocurre es que se van como quedando abandonados, ¿no? Pasan de estar sobreprotegidos a quedarse más o menos abandonados, ¿no? Y es un problema para el adolescente que se siente un poco perdido entre toda esa información nueva que le llega y no sabe cómo responder, ¿no? Como cosa curiosa, el otro día comentaba con algún padre, le pregunté, oye, ¿cómo va tu hijo en los estudios? Y me decía, bien, bien. Bueno, va un poco regular en alguna asignatura. Ahora mismo estamos estudiando la célula. Digo, ¿estamos? ¿Será? Está. Si cuando me dice estamos, quiere decir que sigue pendiente de él. ¿Qué pasa? Que cuando el padre no está porque tiene trabajo, tiene cosas que hacer o se encuentra mal, el adolescente pierde ese apoyo que tiene todos los días y empieza a caer en picado las notas, ¿no? O sea, que es bastante habitual que pase eso. Muy bien, no sé, eso es por eso me llama la atención que veía que pasaba mucho eso y es verdad, ¿no? No lo había pensado, que era que, claro, el niño a lo mejor siendo niño está más arropado que cuando pasa un poquillo más. Un poquillo más. Pachi, coméntanos algún ejercicio práctico que puedas compartir con nuestros seguidores acerca de tu libro y que les pueda ayudar. Bueno, por comentar alguno quizá interesante, uno que suele hacer que suele funcionar bastante bien con los adolescentes es el tema de cuándo empiezan las tareas, ¿no? Los adolescentes que tardan mucho tiempo en estudiar y se acaban terminando sus tareas a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, suelen tener un problema fundamental que es que empiezan muy tarde, pero ellos no son conscientes de que empiezan tarde y a veces ni siquiera los propios padres o madres. Entonces un ejercicio muy sencillo que hago es que coloco en una hoja un horario en fracciones de 15 minutos en las cuales les voy poniendo que vayan programando o calculando cuánto van a tardar en hacer cada una de las tareas. Por ejemplo, el ejercicio de inglés, pues voy a tardar media hora, pues, he hecho 2 franjas. El ejercicio de lengua, 2 franjas más, pues voy a tardar media hora. Voy a estudiar luego física y química, voy a tardar 1 hora más. De esa forma van tapando huecos y cuando terminan de tapar huecos saben a qué hora van a terminar. Claro, si tú empiezas a estudiar a las 4 de la tarde y tienes una media de horas de estudio de 3 horas, pues tú terminarías a las 7 de la tarde, por lo cual es una hora lógica. Pero si yo llego, me acuesto porque me ha costado tarde viendo la tele, luego me levanto, me yendo, juego un poco con los videojuegos y me siento a estudiar a las 7 de la tarde, yo voy a terminar a las 10. Y si ceno a las 9, voy a terminar a las 11 o a las 11 y media. Entonces, hasta que el adolescente no hace este pequeño ejercicio, no es consciente de por qué termina tan tarde y se da cuenta que o empieza a las 4 de la tarde y termina a las 7 y así tendrá tiempo para hacer actividades extraescolares, de ir al fútbol o a hacer algún deporte, o si no tendrá ese problema de que siempre terminará muy tarde las tareas, ¿vale? Ese sería, digamos, un ejercicio que me parece bastante interesante y además le ayuda mucho a los adolescentes y a veces incluso a los padres a darse cuenta de por qué terminan tan tarde, ¿no? Ese quizás sería muy importante. Y hay otro que a mí me gusta personalmente, es parte de las técnicas de estudio que comento en el libro,
que es una técnica que utilizo de visualización, ¿no? Hay adolescentes, por ejemplo, que leer un texto les cuesta muchísimo, en cambio, visualizar o ver alguna imagen les cuesta menos, ¿vale? Y no estoy hablando solamente de un esquema, estoy hablando de imaginarme algo, ¿no? Por poner un ejemplo, que además lo he hecho esta tarde con mi hija, que necesitaba recordar una información, que era qué valor era el grado cero absoluto en grados Kelvin, ¿no? El caso es que el número que tenía que recordar era 273,15. ¿Vale? Claro, ese número fuera de contexto es difícil de recordar. Entonces lo que hemos hecho es trozar ese número en cifras que a ella le signifiquen algo. ¿Vale? Hemos troceado el 273 en 27, 27 porque se dio cuenta que el otro día, el día 27, había puente, era fiesta aquí en Andalucía, había fiesta, entonces recordó el número 27. El número 3 lo asoció a que era el mes de marzo, cambiaba un mes, con lo cual ya tenía los tres primeros, digamos, enganchados, y el coma 15 le recordó a que es un número de jugadora de baloncesto. Entonces lo que hicimos fue poner esos tres números, o esas tres cifras, digamos, en contexto. Como estaban asociados al baloncesto, pues hice que visualizase un partido de baloncesto con un equipo que llevaba una K grande en la camiseta, que era el equipo Kelvin, que además le salía llama, lo olvidará. Cuando tenga que ir a buscar la cifra, recordará o visualizará el partido de baloncesto con los grados Kelvin y siempre recordará ese dato, ¿no? Entonces, el ejercicio de visualización es súper potente, no solamente porque lo va a recordar en el momento, sino que va a pasar 2 meses o 3 y nunca se le va a olvidar esa cifra, ¿vale? Sí, eso es como los nombres, las personas que tenemos problemas con los nombres como yo, cuando lo asocias a alguien que conoces, algún familiar, es más fácil recordarlo que simplemente decir pues un nombre que entre tantos, ¿no? Y todo lo que sea, digamos, cerrar los ojos y visualizar una imagen en concreto, sobre todo si la imagen es extraña, mucho mejor, porque el cerebro recuerda más las cosas insólitas que las cosas normales, ¿no? Y yo asocio, por ejemplo, a una persona que conozco, me puede leer, ¿no? Pues muy bien, muy buenos ejercicios. Pachi, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero no nos despedimos antes si nos digas dónde te podemos localizar. Hemos visto tu página web ahí. Coméntanos tu Facebook, tu Twitter, todas las maneras para encontrarte. Y vuelve a repetir tu nombre, que es Aprendizaje Autónomo Adolescente, que lo tengo aquí en mi chuleta para que no se me olvide. Y lo tengo aquí pendiente para que me digas cuando salga para ser el primero en comprarlo, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, mira, me pueden encontrar en www.serpaemocional.com, Serpa con SH, ¿vale? Serpa es un guía de estos que hay en el Tíbet, ¿no? Que ayudan un poco a llevar a la cima. También me podéis encontrar bien a través del email info@serpaemocional.com, o si queréis directamente a Pachi con T y con X, pachimartin@serpaemocional.com. También estoy en Facebook, me podéis encontrar en Facebook, o incluso en Twitter con @serpaemocional. Genial, Pachi, cuando te extiendo la invitación para cuando el libro esté, y seguro que se convertirá en un bestseller inmediatamente, porque vamos, sé ya de buena mano que tu libro está muy bien encaminado y que te presenta esos ejercicios prácticos para que la gente pueda tener resultados, sobre todo los adolescentes, un tema tan importante como es los adolescentes y el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima vez cuando vengas ya a presentarnos tu libro, que quiero verlo. Y un abrazo, Patsy, muchísimas gracias. Y a vosotros, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos siempre y por estar aquí toda la semana. Nos vemos la próxima semana.